Lecturas de investigación bíblica. Descubrir lo que se pasa por alto. Eso es lo que vamos a considerar en este video. Y en la descripción de este video puedes bajar toda esta información. Las 3 lecturas en la Biblia. Consiste en leer 3 veces un párrafo, una sección, un capítulo o un libro de la Biblia. En eso consisten las 3 lecturas, con un énfasis diferente en cada una de las 3 lecturas. De esta manera se llegará a conclusiones que con una simple lectura se pasarían por alto. Y nos concentraremos cada vez más en el mensaje de la Biblia sin torcerlo, ni traer nuestras propias conclusiones, sino respetar la idea original del autor, Dios mismo. Con la práctica de estas preguntas, las tendremos en nuestra mente de manera natural. Los 5 grupos de 3 lecturas de investigación. Son 5 grupos, vamos a estar considerando. El primero, lecturas con diferentes enfoques. Los 5 grupos tienen 3 lecturas con diferentes enfoques. Este es el primero. Observación, interpretación y aplicación. Son 3 lecturas. Una lectura para observar, otra para interpretar y otra para ver la aplicación. 3 lecturas enfocadas. Y una lectura depende de la otra. Se observa para interpretar, para después aplicar. Así está en todos los 5 grupos. Una lectura lleva a la otra. El segundo grupo, autor, propósito y destinatario. Una depende de la otra. Una lectura para ver esto, otra el propósito y otra el destinatario. El tercer grupo, 3 lecturas, una para la doctrina, buscar la doctrina, otro la práctica y si hay algún mandamiento, dependencia una de la otra. Cuarto grupo, lugares, gobernantes y épocas. Una lectura para cada una de estas 3 opciones. Y el quinto, el último, 3 lecturas, uno para buscar las profecías cumplidas, otro para las profecías por cumplirse y otro para las profecías de doble cumplimiento. 3 lecturas. Y otra vez, cada una depende de la otra. Y toda esta información está en la descripción de este video. Vamos a ver esta primera. Observación, interpretación y aplicación. Observación, esta es la primera lectura. ¿Cuáles son los hechos, detalles y circunstancias? Ver todo ahí, observar, una lectura solamente para eso. Ver todos los detalles, evidencias, sin llegar a ninguna conclusión. Sin conclusión porque estamos solamente observando. Este siempre es el detalle de la falsa doctrina, que no se observa qué es lo que la Biblia está diciendo. Luego, ver las palabras repetidas. Ellas son los énfasis del autor y evidencias. Entonces, vemos eso en esta primera lectura. Si hay lenguaje figurado y por qué se usa. Comparaciones, contrastes, aclaraciones, repetición. Ver todo es observar que todo esté ahí. Todo tiene que estar ahí. Y después viene la interpretación, que es el resultado de esa observación. Entonces leemos, esta es la segunda lectura, cómo el mensaje fue entendido por los destinatarios. Es el propósito de esta segunda lectura. No es cómo es entendido por mí, sino por los destinatarios. Interpretación es lo que significó. Y aplicación es lo que significa para nosotros hoy. Aquí el enfoque es lo que significó a los destinatarios originales, una lectura para buscar eso nada más. Ponerse en la situación de los destinatarios o del destinatario. Buscar cómo fueron afectados por el mensaje y cuál era su importancia. Leyendo, buscando eso. Si el mensaje fue entendido, ¿qué cambio buscaba el autor al escribir? El enfoque es diferente. Cada uno tiene un enfoque diferente. Lecturas con propósito. La tercera lectura. ¿Cómo me afecta personalmente la idea del autor? Otra vez es un enfoque diferente en cada lectura. Vamos en esta aplicación. Buscar que el Espíritu Santo me dé convicción de lo que inspiró al autor. Muy importante en el estudio de la Biblia es la oración. Depender del Espíritu Santo, que Él revele la verdad, porque la Biblia dice que la verdad es revelada, no la conseguimos por ser inteligentes, sino porque el Espíritu Santo nos la revela. Por eso que la oración es importante en la aplicación.
en el estudio de la Biblia. Ok, esta lectura, otra pregunta. ¿La aplicación es una respuesta por obediencia a un mandamiento explícito o por convicción directa del Espíritu Santo? Otra vez, la oración es importante. La aplicación es personal, práctica y alcanzable. ¿Cómo comparto esta verdad practicada con otros? ¿Practicada por quién? Por nosotros mismos. Y después la enseñamos a otros. Este es el primer grupo y son 3 tipos de lectura que se hace diferente. El enfoque es diferente. Y así va en todos los grupos. Vamos al segundo grupo. 3 tipos de lectura. La primera, se lee enfocándose solo en el autor. Una lectura para solamente eso. ¿Por qué escribe? ¿Cuál es su propósito? Hay veces que la gente está leyendo la Biblia o una afirmación de la Biblia, pero no sabe quién es el autor que escribió eso. Y aquí la lectura es enfocándose en el autor. ¿Dónde está y cuál es su situación? Si es conocido por los destinatarios. ¿Cómo se describe o se le describe a sí mismo? Y esto donde lo vemos en la misma Biblia, en la porción que escogimos para estudiar. Un capítulo, un párrafo, un versículo, un libro. Toda esta información la vamos a encontrar ahí. Continuando. Si no la conseguimos en la porción que estamos viendo, seguimos leyendo un poco más. En el contexto está todo. El segundo tipo, la segunda lectura en este grupo, se lee enfocándose solo en el propósito del autor. ¿Por qué el autor escribe? ¿Cuál o cuáles son los propósitos del autor? Porque puede tener uno y puede tener varios. ¿Es una respuesta o se está abriendo un tema? Porque en algunas cartas, como 2 de Corintios, 2 de Tesalonicenses, es una respuesta que Pablo le da a los destinatarios de la carta. Entonces uno se tiene que dar cuenta de eso, si es una respuesta o está abriendo un tema. Eso se ve en el contexto. ¿Dónde se origina el propósito? Esto también pasa en el autor o en los destinatarios, como en 2 de Corintios. ¿Se originó en los destinatarios o fue en el autor? Eso se ve en el contexto. Estas cosas siempre se pasan por alto. Luego, ¿está definido el propósito del autor o es confuso? Si está confuso, hay que seguir leyendo hasta que el propósito esté definido, porque siempre pasa que está definido. A veces se llegan a conclusiones cuando el propósito está confuso. Tenemos que buscar que se defina, y siempre lo hace. Luego, la tercera lectura, destinatarios. Se lee enfocándose solo en los destinatarios. Acuérdate, son 3 enfoques diferentes, 3 lecturas diferentes. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Quiénes son ellos? Son conocidos personalmente por el autor, porque a veces pasa que no los conoce. ¿Cómo el propósito del autor les afecta a ellos, los destinatarios? ¿Cuál es la situación de ellos? ¿Qué está pasando con ellos? Eso lo vemos leyendo. En el contexto está toda esta respuesta. Ok, este segundo grupo, 3 tipos de lectura. Tercer grupo, 3 tipos de lectura. Primera lectura, se lee doctrina. Se lee enfocándose solo en las doctrinas. Doctrina significa enseñanzas. Entonces se lee solamente buscando eso. El autor está dando alguna enseñanza. ¿Cuál es el tema de la enseñanza? ¿Qué es lo que le está hablando ahí? ¿Cuáles son los versículos paralelos donde se repite esa enseñanza? Y buscamos la referencia en la Biblia de otro libro que habla de lo mismo o del mismo autor en otra carta. ¿Ve? Que esté repitiendo lo mismo. ¿Era solo para los destinatarios o para nosotros también hoy? Porque eso pasa también, viendo el contexto. Hay cosas que son específicamente para los destinatarios y no es para nosotros. Y hay cosas también que son para los destinatarios y para nosotros también hoy. Entonces eso tenemos que verlo cuando nos enfocamos en buscar doctrina. Una lectura para eso. La segunda lectura. Se lee enfocándose solo en donde se llama a la práctica. Si el autor exige práctica, hay un imperativo. El autor está hablando de algo práctico. Eso lo tenemos que ver ahí. Lo que enseña es practicable, porque si es práctico, tenemos que buscar dónde él explica cómo practicarlo. Y eso está ahí, en el contexto.
Hay indicios de cambio de conducta en los destinatarios, eso lo vemos en el contexto. Hay ejemplos a seguir por el autor o por la reacción de los destinatarios. Esa es la segunda lectura en este grupo. Ahorita la tercera lectura se lee enfocándose solo en los mandamientos. Hay un mandamiento específico, algo específico que el autor está diciendo ahí. ¿Era solo para los destinatarios originales o para nosotros también ese mandamiento? ¿Para ellos o para nosotros también? Porque a veces pasa que es solamente para ellos y a veces pasa que es para nosotros también. Está respaldado este mandamiento en otra parte de la Biblia, si buscamos las referencias. Y después esta forma parte de los 10 mandamientos. Esto es importante. Si el mandamiento que se está hablando aquí forma parte de los 10 mandamientos. Ok, tercer grupo de lectura, 3 lecturas diferentes. Cuarto grupo de lectura. Primera lectura, se lee enfocándose en los lugares. Lugares, como el libro de los Hechos y cuando Israel salió de Egipto. Muchos lugares. ¿Dónde se ubican los lugares mencionados en un mapa? Para comprobar que la Biblia está hablando de hechos históricos, no son mitos ni son leyendas. El lugar es mencionado en otra parte de la Biblia. Hay pruebas arqueológicas de los lugares mencionados, otra vez para afirmar que son hechos históricos, porque hay evidencias arqueológicas en todos los lugares de la Biblia. ¿Qué dice la historia de los lugares mencionados? Esto nos da un entendimiento bien claro de qué es lo que estamos leyendo. ¿Ok? Una lectura enfocada en lugares. Después una lectura enfocada en el gobernante. Se lee enfocándose en los gobernantes mencionados. ¿Cuál era el gobierno y el gobernante de la época? Eso es importante. Por lo menos en Daniel hay cuatro imperios, 4 gobernantes, y eso afecta la interpretación. Entonces hay que tomarlos en cuenta. ¿Qué se dice de este gobierno y gobernante en la Biblia? Para entender dónde estamos metidos, qué es lo que estamos leyendo. ¿Cuáles eran las fuerzas y debilidades de este gobierno, el que está hablando aquí? ¿Qué influencia tenía el gobierno sobre la gente? Porque todo esto se pasa por alto. Lamentablemente, todo esto se pasa por alto y el entendimiento es limitado. ¿Ok? Ese es el segundo grupo de lectura. Primera lectura, segunda lectura, ahorita es el tercero de este grupo. Época. Se lee enfocándose en la época. ¿Cuáles eran las costumbres de la época? Para entender bien lo que estamos leyendo. ¿Cuál era la religión y los dioses de la época? ¿Qué se dice de esta época en la Biblia? ¿Cuál era la cultura y el lenguaje? Tomando en cuenta todos estos grupos de preguntas, nosotros vamos a ver cosas que nunca habíamos visto en la Biblia y siempre han estado ahí. Último grupo, profecías cumplidas, por cumplirse y de doble cumplimiento. Profecías cumplidas, se lee enfocándose en las profecías cumplidas. El cumplimiento de la profecía es literal. Entonces, para saber que se está cumpliendo o no, lo vemos es literalmente, porque todas las Biblias, todas las profecías se cumplen literalmente. Es la única manera de saber si se está cumpliendo o no. El autor dice que se cumplió la profecía. Tenemos que ver eso en lo que estamos leyendo. Los destinatarios afirman el cumplimiento de la profecía. ¿Cómo afectó a los destinatarios el cumplimiento de la profecía? Vamos a ver cosas que nunca habíamos visto, considerando esto. Segunda lectura. Profecías por cumplirse. Se lee enfocándose en las profecías por cumplirse. Por eso que van juntos. Aquí definimos lo que estamos leyendo, profecía, ¿se cumplió o se va a cumplir? Van juntas. Segunda lectura, se lee enfocándose en las profecías por cumplirse. El autor dice que la profecía es para el tiempo futuro. Lo tiene que decir ahí en alguna parte en el contexto. La profecía se repite en otro libro de la Biblia con la misma afirmación. ¿Cuál afirmación? Que si es el futuro o no. Para estar seguro que es una por cumplirse. ¿A cuál tiempo futuro se refiere? ¿El del autor, después del autor o el nuestro?
Porque estamos buscando profecía por cumplirse. Y está ahí en lo que estamos leyendo. Cómo el cumplimiento afectó a los receptores originales. Interesante que estamos hablando por cumplirse, pero esto como que está adelantado. Cómo el cumplimiento afectó los receptores originales. Porque a los originales le hablaron de palabras que se iban a cumplir, de profecías que se iban a cumplir. No se habían cumplido cuando estaban ellos. Entonces, ¿cómo afecta eso a los lectores originales? Interesante ver eso. Y por último, la última lectura en este grupo es profecías de doble cumplimiento. Se lee enfocándose en las profecías de doble cumplimiento. El doble cumplimiento es el tiempo del autor y el tiempo en el futuro. Eso es como la abominación desoladora del profeta Daniel. Es una profecía de doble cumplimiento. El autor da a entender que es doble cumplimiento. Eso lo ves en el contexto, leyendo toda la porción. Se cumplió parte de la profecía en el tiempo del autor, porque ese es el doble cumplimiento. Se cumplió en su tiempo, en su tiempo, y después va para el futuro. Entonces tenemos que buscar eso. Luego, la profecía se repite en la Biblia para afirmar que es doble cumplimiento. Hay otra referencia para considerar. Y por último, ¿su doble cumplimiento pasó o es en el futuro? Porque también pasa esto. Hay doble cumplimiento que ya pasó y hay doble cumplimiento que no ha pasado todavía. Y eso lo vemos en el contexto, leyendo todo. Ok, esos son los 5 grupos de lectura. Se leen 3 veces en cada grupo y una lectura depende de la otra. Conclusiones. Una vez practicadas estas lecturas, nuestra mente las considerará de manera natural. Ya nuestra mente funcionará así. Cuando veamos la Biblia o cualquier parte, vamos a estar preguntando las preguntas estas de estudio. Pero esto lo vamos a hacer si lo practicamos. Si no lo practicamos, no nos va a ser de utilidad. Al principio va a ser un poco difícil, pero practica esto y tu mente la va a seguir practicando. Tomar en cuenta estos puntos en la lectura de la Biblia siempre se pasan por alto. Esto es lamentable. Y se llegan a decir cosas que la Biblia no afirma. ¿Por qué? Porque no vieron ninguno de los grupos que vimos antes. Nosotros como intérpretes de la Biblia debemos afirmar lo que fue inspirado, no trayendo nuestras propias cosas o lo que alguien dice por ahí. Segunda de Timoteo 2:15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad.